Nueva entrega del consultorio de Stefania Guzzi a través de su canal, Stefania Guzzi. De hecho, bueno, por aquí te saluda Frangio. Yo soy solamente como un hilo conductor entre toda la sabiduría que Stefania tiene a bien compartir contigo en este podcast. Y quiero saludarte, Stefania. ¿Cómo estás el día de hoy, Steph? Muy bien, mi corazón aquí, luchando para poder hacer hoy el programa. Gracias. Gracias Así por tu es. paciencia, gracias por esperar. Así es, y sobre todo resolviendo. Yo creo que la anécdota que quiero compartir contigo ahora, Stefania iba a actualizar el Zoom, hubo un error en la actualización, no se pudo actualizar, tenemos una hora pautada para hacer el podcast, no se quiere interrumpir, pues porque las agendas de cada uno de nosotros son tan complicadas que si suspende ahora, después no sabes si va a volver a... Pero tú sabes que me gusta porque tengo algunos minutos viendo lo dispuesta que estás a resolver. Creo que es un punto importante. Yo creo que eso antes de entrar en el tema de hoy, tengo que valorarlo de ti, Estefania. De verdad, qué bonito ejemplo. ¿Resolviste? Bueno, lo que pasa es que yo aprendí de ti que eres the best. No estoy fallando. Mira, el tema de hoy, ¿por qué siempre estoy a la defensiva? Y es que es común, y me quedó se lo propuse a Estefania, de uno de esos escritos que me encanta leer, de estos memes, de estos pensamientos, que a veces me parecen tan útiles. Hay unos que son bien inútiles, ¿no? Pero hay unos que son útiles. Bueno, como los hombres también, sabemos que somos útiles, o no que somos inútiles. Las mujeres también, Es verdad también, como el ser humano en general, ¿no? así Pero, mismo es. pero este escrito decía que hay mucha gente que está acostumbrada a escuchar para defenderse. No para Ujú. entender, sino para defenderse. ¿Por qué será que es tan común esta práctica en el ser humano, Steph? Bueno, yo siento que eso es una conducta aprendida, ¿sabes, Franjo? Aun cuando Interesante. hay una serie de características que después vamos a ir desarrollando con tu ayuda, yo creo que definitivamente es una conducta aprendida. Porque cuando las personas tenemos internalizado un proceso de comunicación eficaz y efectiva, no necesitamos defendernos. Yo no necesito defenderme ante un pensamiento o una crítica constructiva que sea completamente diferente a lo que yo pienso, a lo que yo quiero hacer. O sea, es parte del aprendizaje. Si yo me defiendo, no aprendo. Claro, claro, claro. Entonces, tiene que ver mucho con cómo me siento yo con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo, y esa necesidad casi, casi patológica, diría yo, aun cuando a mí no me gusta utilizar esos términos determinantes, pero creo que en este caso lo amerita, esa necesidad casi patológica de estar constantemente a la defensiva ante cualquier cosa que se me diga. Claro, de hecho, un artículo, Estefania siempre tiene el detalle de buscar algún contenido que también nos agrega a la conversación que podemos estar teniendo contigo, ¿no? Y en este caso, un artículo que le da título al podcast de hoy es ¿Por qué siempre estoy a la defensiva? Y arranca con la siguiente información. Todos en algún momento hemos respondido poniéndonos a la defensiva ante una situación determinada. El verdadero sufrimiento comienza cuando esta tensión interna se torna crónica. Estar en posición de defensiva ya lo dice todo por sí mismo. Significa que tienes una visión de un mapa, de un mundo en el que debes protegerte de los demás. Uh -huh. Fíjate que significativo, ¿no? Me tengo que proteger de los demás. Cuando en realidad la idea de interacción social es todo lo contrario, Claro. es relacionarme con los demás. Porque yo tengo la necesidad de defenderme, de protegerme de los demás. Bueno, porque hay una serie de características que están asociadas y que vamos a ir desarrollando. Correcto, y fíjate que estoy leyendo aquí el artículo y dice, fíjate tú qué interesante, porque por eso es que me gusta y valoro mucho tu investigación. Dice, sin embargo, es agotador vivir las relaciones desde esta perspectiva. Sencillamente porque el diálogo no fluye cuando analizas la realidad desde el filtro de la desconfianza. Sí, ellos incluyen la desconfianza como otra de las características. Pero para que tú seas desconfiado,
debiste haber pasado muchas situaciones donde el otro de alguna forma te atacó y tú no te defendiste o de alguna manera hoy sientes la necesidad de desconfiar de lo que el otro dice porque no le crees. Entonces, como ves, se interrelacionan un montón de variables. Oye, que hacen la vida bien difícil, ¿no? Para una persona que tenga que estar a la defensiva constantemente. Claro, pero es que una persona, a ver, ¿por qué una persona tiene que estar a la defensiva constantemente? ¿Qué puede ocasionar que una persona viva defendiéndose? Hay muchas características. Una de ellas es la inseguridad. No me siento segura de lo que de mí misma, no me siento segura de lo que digo y lo que hago, y entonces pues me tengo que poner a la defensiva para cuando alguien me venga a criticar o a decirme que no está de acuerdo conmigo. Puedo estar a la defensiva porque estoy pasando un momento difícil y todo me parece que, y me parece que todo el mundo me está atacando o me parece que todo el mundo me está cuestionando, ¿no? Más que atacando, tal vez la palabra sería cuestionarme, cuestiona todo lo que digo y hago. Y entonces tengo que estar a la defensiva por eso. Puedo estar a la defensiva también cuando siento que no domino el tema, cuando siento que hay otros que dominan el tema más que yo. Entonces, por eso me pongo a la defensiva cuando debería ser todo lo contrario, porque deberías tener la capacidad de escuchar para aprender, ¿no? Estoy a la defensiva cuando no solamente me siento en desventaja intelectual, como acabo de decir, porque no manejo el tema, sino porque yo considero que el interlocutor que tengo tiene más prestigio, tiene más poder, tiene Claro. más estatus del que yo pueda tener. Esos son algunos de los ejemplos que se me están ocurriendo ahora, pero hay otros que tenemos en la bibliografía. Así Estoy es. segura que inseguridad aparece. Correcto. Y antes de entrar, para seguir analizando el artículo, hoy estamos hablando en este podcast del consultorio sobre por qué siempre estoy a la defensiva. Y te pregunto, Estefania, ¿tiene algo que ver también con el ego de una persona? O sea, una persona que tenga un ego exacerbado pudiera estar cayendo siempre en querer siempre tener la razón sin querer escuchar las razones de los demás. Yo pienso que sí, pero yo creo que las personas que tienen ego, más que estar a la defensiva, son agresivos. Ok. Porque quien tiene mucho ego, pues sencillamente impone, ¿no? Su punto de vista. El Correcto. defensivo no impone, el defensivo se defiende. El agresivo impone puntos de vista. Oh, Y ok. creo que es aquí cuando el ego está funcionando, ¿no? Ok. Ahí es Ok. cuando el ego funciona más. Interesante, interesante eso. Fíjate, déjame seguir desarrollando. Dice, sin embargo, es agotador, ya lo hablamos, cuando estás en este punto, te acostumbras a observar posibles segundas interpretaciones, ¿verdad? Segundas interpretaciones en las intenciones de los demás. Wow. Debe ser agotador vivir siempre creyendo que el otro quiere de alguna forma dañarte, ponerte un palo entre las ruedas de la bicicleta en la que puedas andar. O sea, como siempre defendiéndote de todo y de nada. Porque al final creo que termina siendo una obsesión, ¿no? El buscarle la quinta pata al gato. No creo que uno deba ser tan naif como lo puedo ser yo, porque yo me reconozco naif, ¿Qué es pero no naif? puedo. Naif es inocente, Ok. inocentón. Yo siempre pienso que la gente es buena, yo siempre pienso que la gente da lo mejor de sí mismo, ¿sabes? Yo no creo que la gente haga las cosas por maldad, Ok. pero tampoco creo que todo el mundo está alrededor para hacer daño. Claro, 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 Yo claro. creo que yo creo que uno tiene que vivir con puntos medios, ¿no? Yo siempre he pensado que los extremos son patológicos. Correcto, wow, qué interesante esto que nos acabas de regalar. Los extremos son patológicos. Cuando no logras Los extremos mantener. siempre son patológicos. Las cosas no pueden ser blanco o negro. Uno tiene que aprender a encontrarle los matices a las situaciones, a los problemas, a la resolución de conflictos. Todos vivimos con matices. No hay blanco y negro, porque nadie tiene la verdad absoluta. Correcto.
Pero a veces la gente no quiere tener ese matiz. A veces la gente solamente quiere que sea de la forma y manera en la que, como la que ve el mundo. Por eso es que no siempre podemos tener la razón y por eso es que no siempre las cosas fluyen como deberían fluir. Porque si no tengo la permeabilidad intelectual para aceptar un criterio distinto al mío, entonces estoy en un extremo. Correcto. Y en un extremo que no es nada saludable también. En un extremo que no me permite ni a mí aprender, ni al otro escucharme, ni a lograr una interacción adecuada entre nosotros. Porque si yo voy a estar defendiéndome y tú vas a estar intentando mostrar cuál es tu punto de vista, yo no te quiero escuchar, podemos pasar todo el día en esto. Correcto. Y no vamos a encontrar nunca un punto de encuentro, que es lo más difícil, ¿no? Correcto, correcto. Y eso pasa mucho. Eso pasa más frecuente de lo que uno pueda creer, Estefania. Fíjate, Sí, sí. porque eso pasa a nivel laboral, eso pasa a nivel social, I mean, sí, a nivel de amistades, a nivel laboral, a nivel de pareja. Entonces a veces entro en una conversación ya con una predisposición defensiva que no me va a permitir para nada tener una comunicación fluida, eficaz y efectiva, que es lo que siempre decimos. La gente me pregunta, pero ¿por qué tú repites tanto lo mismo? Porque es que la gente tiene que aprender a tener una comunicación fluida, eficaz y efectiva. Claro. ¿Por qué eficaz y efectiva? Eficaz porque el mensaje tiene que llegar y efectiva porque el otro está recibiendo el mensaje como yo deseo que llegue. Por eso es que yo rechequeo que el mensaje llegue correctamente. Correcto. Y aquí tenemos en este interesante artículo, dice 5 razones por las que estás a la defensiva. ¿Cuál es la causa de estar a la defensiva? A continuación enumeramos 5 situaciones posibles, ¿no? Y dice, 1, atraviesas un mal momento y te sientes herido. Uh-huh. Cuando la gente está en duelo, cuando la gente ha tenido situaciones extremas y se siente vulnerable, se siente bajo de energía, puede estar a la defensiva. Pero eso es una situación pasajera, no es una situación permanente. Es una situación pasajera, o sea, tienes un mal momento en ese momento y justamente estaba leyendo eso. Dice, tu estado de ánimo se manifiesta en tus propias reacciones ante los demás. Exacto, es un momento pasajero, estás molesto, estás dolido. Mira, la gente en duelo a veces responde como no acostumbra a responder o se comunica como no se acostumbra comunicar y a causa del gran dolor que puede estar sintiendo por el duelo que está teniendo. Pero eso es pasajero, no va a estar permanentemente en duelo y no va siempre a responder de la misma manera. Claro. Ok, punto número 2, sobre las 5 razones por las que estás a la defensiva. Te has sentido cuestionado. Dice, durante mucho tiempo, ya sea en tu vida personal o en el plano profesional, has vivido un periodo en el que una persona ha observado con lupa tus acciones y te ha corregido de forma frecuente. En este contexto, esta reacción se convierte en un mecanismo de defensa frente a esa actitud de un agente externo que te juzga. Fíjate, esto es interesante porque yo siento que cuando a nosotros nos están viendo con lupa, como dice el artículo, las cosas que estamos realizando, yo puedo devolver eso en forma positiva. ¿Qué significa esto que estoy pensando? Porque yo lo tengo que ver como un cuestionamiento negativo y no lo veo más bien como la posibilidad que tengo de crecer y de cambiar. Porque siempre la respuesta ante una situación de evaluación que pueden estar realizándome tiene que ser vista como negativa. Claro. ¿Acaso nosotros en algún momento no hemos recibido mensajes que puedan ser no gratos a lo mejor al leerlos, porque de repente consultorio no gusta a una persona determinada o el mensaje que estamos dando en determinado programa no ha sido del agrado? Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos a la persona que tuvo la gentileza de escribirnos. Correcto, no deberías hacerlo. Claro, No, claro, claro.
Eso me tiene que servir a mí de aprendizaje, evaluar, analizar qué fue lo que pasó en ese programa, por qué a tal persona no le gustó, porque no siempre pueden gustarle las cosas a todos. Correcto. Entonces, qué válido es que tú tengas la fortaleza de decirme, Estefania, no me gustó para nada tu programa. Correcto. Me parece que esto y esto no era adecuado. Y yo tener la fortaleza de decir, wow, gracias por haberme escrito, voy a analizar lo que me estás diciendo. Correcto. Correcto. Sino cómo aprendemos. Entonces, Correcto. ¿por qué las evaluaciones son siempre tienen que ser vistas desde el punto de vista negativo? ¿Y por qué me tengo que defender ante ello? Yo tengo que agradecer cuando otro me está uh, puntualizando algo que me va a hacer crecer. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Un buen análisis para tu segundo punto, que es te has sentido cuestionado con eso, ¿no? Estamos analizando hoy, como ves en el título, por qué siempre estoy a la defensiva. Y encontramos 5 razones por las que estás a la defensiva. La primera fue, atravesas un mal momento y te sientes herido, que son pasajeras, según nos lo cuenta Stephanie, tiene toda la lógica del mundo. Es un momento, un estado de ánimo que hace que tú estés a la defensiva, pero puede pasar. Te has sentido cuestionado. Y la tercera es inseguridad. Que ya lo hablamos, que fue una de las cosas que hablé antes, ¿no? Puedo volverlo a tocar y que tiene que ver con cómo me siento yo conmigo mismo. Y allí el trabajo terapéutico es importante porque te tienes que conocer. Conocerte va a evitar que te sientas inseguro. También preparándote te sientes menos seguro, menos inseguro. Claro, y fíjate que Todos los días tenemos que prepararnos. qué lindo eso. Siempre hay algo que aprender. Total, total, siempre, siempre, siempre va a haber algo que aprender. Y es lo valioso también de las cosas que hacemos en la vida misma, ¿no? O sea, ir evolucionando. Y estamos en un mundo tan cambiante, Estefania, que la evolución yo creo que debe ser parte de nuestra palabra diaria. ¿Cómo logro evolucionar? ¿Cómo logro avanzar? ¿No? Exactamente, Sí. exactamente. Dice, en realidad, cuando hablamos del punto de la inseguridad, como parte de los puntos en los que pudieras, las razones por las que pudieras estar a la defensiva, en realidad, sabes que la otra persona tiene razón en aquello que te sugiere con buena intención. Sin embargo, por alguna razón, te niegas a observar la realidad de esa afirmación y te pones a la defensiva porque esa verdad exterior confronta la imagen de tu propia percepción. ¡Wow! Volvemos a lo mismo, ¿no, Frangio? O sea, soy incapaz de mirarme al espejo y decirme a mí mismo, Frangio tiene razón, puedo hacerlo de otra manera. Claro. Y eso no me hace menos. El, 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 el aceptar que otra persona pueda tener la razón en un momento determinado no me tiene que hacer sentir menos. Me tiene que ayudar a que yo pueda el día de mañana hacer las cosas mejor. Claro. Entonces, ¿por qué defenderme cuando sencillamente lo que debo hacer es agradecer? Claro, total, más nada, ¿no? Ya. Fíjate que hoy estamos hablando de por qué siempre estar a la defensiva. Yo creo que es una parte importante para analizar en nuestro día a día, porque si bien es cierto que también tenemos que buscar de alguna manera tener nuestro criterio, nuestra forma, nuestra manera, también es cierto que no se puede ser tan terco, ¿no? O sea, creo que viene la palabra terquedad a este tema un poco, Estefania. Sí, yo creo que sí. Además que viene la palabra terquedad, viene la palabra falta de humildad, viene la palabra de ego. Creo que hay un montón de palabras que se puedan relacionar, ¿no? Porque definitivamente, como dijimos hace un minuto, no puedo creer que siempre voy a tener la razón. Claro, total, total, total. O sea, yo acabo de meter la pata con el programa Zoom, ¿verdad? Esa es una realidad. Yo metí la pata, yo no debía haber hecho lo que hice. Entonces, ¿qué hago? ¿Me defiendo o busco soluciones? Claro, claro, Porque yo claro. te pude haber dicho, ay, me tenías muy presionada, Frankie, el tiempo, la hora. No, eso no es la verdad. La verdad es que yo metí la pata y bueno, yo busqué solución. Claro, Y mientras hacía eso, trataba de ver cómo lo lograba. así es. Pero yo pude haberme defendido y haber dicho, es que yo me sentía altamente presionada por el tiempo. Eso es mentira.
Así es. Es una forma de mentir. Oh, oh. Stephanie, en este momento estoy casi seguro que se le cayó la señal, se le fue la luz o se quedó sin pila su teléfono. Es un momento complicado porque yo ahora mismo estoy grabando con ella el podcast en el que estamos hablando de por qué siempre estoy a la defensiva y se ha quedado congelada Estefania. Vamos a hacer esta pequeña pausa en el podcast y vamos a retomar la comunicación con Estefania. A ver, a ver. Ahí está. ¿Me Eso. ves? Iba a hacer una pausa, Estefania, pero Pausa. No, vamos a sacarlo así, con todo y la desconexión, para que la gente vea que esto es en vivo y que hacemos grandes sacrificios. Estoy en Caracas, Venezuela, y se fue la señal. yo estaba aplicando eso, que quizás se te había ido la señal. Fíjate que es interesante esto que Estoy con dices. datos. Estoy con datos. ¿Estás trabajando con datos? Oh, wow, imagínate. O sea que hoy has de verdad sacado el podcast a pulmón, con fuerza, Estefania. Sí, este podcast va a ser famosísimo por todo lo que hemos logrado hacer. Amén. Fíjate que hoy estamos hablando sobre por qué estoy a la defensiva. Hemos desarrollado puntos, razones por las que una persona pudiera estar a la defensiva. Y otra de las razones, según este artículo que estamos leyendo, es estás saturado o saturada. Dice, de consejos, estás saturado de consejos y lo único que deseas es tener tu propio espacio y no recibir más información externa porque tu mente está saturada de recibir sugerencias que no has pedido. Eso puede suceder y a veces sucede incluso con amistades. Me explico. Estoy pasando por una situación de ruptura sentimental, por ejemplo. Entonces tengo 2.800 amigas que me aman y todas me dan consejos y sugerencias distintas. Cuando a lo mejor lo que yo necesito en este momento no es eso. Necesito solamente estar acompañada y un poquito de paz. Después pueden darme todos los consejos que quieran. Claro. Entonces a veces hay que tener lectura de cuándo es el momento de decir las cosas. Porque allí no entra el aprendizaje. Si yo estoy en una situación emocional particular, a lo mejor solo lo que necesito es compañía. Y me pongo a la defensiva porque estoy herida. Pero no contigo, sino por la situación que viví. Claro, claro, claro. Oh, interesante el tema de hoy, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me has dejado muy buen contenido, Estefania. ¿Por qué siempre estoy a la defensiva? Es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí tengo una que dice, ¿cómo saber si estás a la defensiva? Esta parte es importante porque quizá hay muchos de nuestros subscribers, es que no se puede decir televidentes, ¿no? Ni radioyentes. eh, Nuestros seguidores. de nuestros seguidores, correcto. Que quizá puedan estar actuando constantemente a la defensiva, pero no se dan cuenta. Te digo, yo trabajo con varias nacionalidades aquí en Miami y hay una de ellas en particular que siempre está a la defensiva. Y he entendido que esto por un tema súper cultural, pero no hay ningún tipo de maldad en eso, pero siempre están a la defensiva. Son pocas las veces que te Porque es escuchan. por aprendizaje, es el Claro, modelo de comunicación que aprendieron. correcto, correcto. Es el modelo de comunicación que se utilizó en casa y es el modelo de comunicación que repiten. Literal. Entonces, aquí tengo, ¿cómo saber si estás a la defensiva? Te exaltas con facilidad. Cuando pierdes los estribos rápidamente, cuando alguien no está de acuerdo contigo. Interesante, te exaltas con facilidad. La número 2 dice, sientes que tienes que justificarte. O sí, como tú no estás de acuerdo conmigo, entonces yo me justifico e intento de todas las maneras que tú me digas, bueno, sí, está bien, tú tienes la razón. Y a lo mejor lo logro, pero es por exhausto. Porque estás exhausto de escuchar mis justificaciones y terminas diciéndome, ay, sí, Estefania, sí, 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 está bien, está bien. Dice, te comportas como si estuvieses una coraza puesta. Sí, me pongo la armadura, ¿sabes? Entonces me coloco una armadura para que nada me perturbe, digo yo, que nada me perturba, pero esa armadura no permite que tú llegues emocionalmente a mí. Y como no llegas emocionalmente a mí, estoy absolutamente a la defensiva.
Tengo otra. Estamos buscando en este caso cómo saber si estás a la defensiva. Dice, piensas demasiado. Cuando, fíjate, acabo de dar un suspiro, ¿no? Piensas demasiado, es cuando le das vuelta y vuelta y vuelta a una situación y la repites en tu cabeza y entonces si me dice tal cosa le voy a responder tal otra porque seguramente no va a estar de acuerdo o si está de acuerdo pondrá un punto. Entonces te recreas tantos escenarios que terminas agotado y estoy segura que al momento de conversar con la otra persona, nada de lo que pensaste se da. No Claro. estás tan agotado que tú estás a la defensiva. Correcto, qué interesante, ¿no? Qué interesante analizarlo desde ese punto de vista. Y la quinta dice, una persona que se pone a la defensiva reacciona con poca receptividad ante una crítica constructiva y sugerencia o consejo. Actúa como si le ofendiese esa situación. De este modo, la ira es un componente habitual en su estado de ánimo. Sí, porque no lo veo como una crítica constructiva, lo veo siempre como una crítica. Le quito lo constructivo. Entonces, evidentemente, si aunado a todas las otras características, imagínate tú qué bomba, ¿no? O sea, no permito que nadie me diga absolutamente nada. Wow. Y es de esas personas que entonces tú escuchas decir, no, es que ya no se le puede decir nada, porque ella siempre tiene la razón. Wow. Wow, qué complicado. Mira, ¿cómo ¿No dejar les de... ha pasado nunca? No, a mí bastante, muchísimo. A mí también. Sí, sí, sí. ¿Cómo dejar de estar a la defensiva? Bueno, yo creo que las personas que nos están viendo y escuchando ya tienen un parámetro claro de cuáles son los puntos. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos a 4 minutos de cerrar el podcast. Muy bien. En estos 4 minutos podemos dar los tips. Eh, um, Cuando vayas a una conversación que sea con alguien, una conversación cualquiera, y tú sientas que la otra persona está tratando de repetirte la información de mil y unas maneras, intenta evaluar cómo estás respondiendo, Claro. porque puede significar que estás haciéndolo de un modo defensivo y no te estás dando cuenta. Cuando el otro te dice, pero por favor escucha lo que intento decir, te está dando claves de que tú no estás escuchando, te estás tal vez solo defendiendo, estás solo tal vez defendiendo tu punto de vista y no te estás colocando en el lugar del otro. Y eso es falta de empatía. Mm. Cuando el otro te dice, por favor déjame hablar, por favor déjame explicarte, a lo mejor no estás dando chance a que el otro tenga el tiempo que requiere para dar su punto de vista. Y creo que por último, y no menos importante, como siempre digo, hazle caso a tu intuición. Mm. A veces damos respuestas impulsivas, pero tal vez tenemos que darle tiempo también al otro para que le demos permiso, nosotros le demos permiso para conocerlo. Y si tu intuición te dice, hey, no, por ahí no es la cosa, entonces presta aún más atención. En vez de defenderte y en vez de no escuchar, tienes que hacer todo lo contrario, escuchar el doble. El doble, Porque concentrarte el doble en la persona, por supuesto. porque tu intuición te está dando una pauta que a lo mejor es importante que sigas. Fíjate, y para cerrar, Estefania, antes no quisiera irme sin estos tips o este contenido que agrega un poquito de valor al tuyo, que lo has venido explicando también, pero brevemente dice, consejos para dejar de estar a la defensiva, corrige tu propia inseguridad, Claro. respira profundamente. ¿Y qué te puede ayudar a respirar profundamente? Porque piensa, Fragio. Acuérdate que siempre decimos, dame un minuto para pensar. Dame No un minuto. respondas de manera impulsiva. Actúa con madurez ante la vida. Aprende a que no tienes siempre la razón. Hmm. Aprende que el otro también puede darte otro punto de vista que puede ser incluso más válido que el tuyo. Quítate
ese peso de encima, porque no tienes la necesidad Cuando, de defenderte constantemente. cuando estás en modo defensivo, todo el mundo es tu enemigo. Wow, qué pesado debe ser eso. Claro, No sonreirás nunca. claro, claro. Bueno, fíjate, llegamos al minuto 30 exactamente, porque siempre estoy a la defensiva. Si me permites, Estefania, daré un consejo no desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista, no sé, de experiencia propia. Hay que aprender a dejar que las cosas vayan fluyendo y escuchar a los demás, ser empáticos. El problema es que la gente, por lo general, hemos perdido la empatía por un tema de Uh-huh. inseguridad, por un tema de situación país, estrés, economía. Entonces perdemos mucho la empatía con nuestro entorno. Y cuando perdemos esa empatía, pues entonces lo que sigue es estar a la defensiva, defendernos de todo. Y a veces siendo empáticos creo que abrimos más puertas que cortando energías, ¿no? Así mismo es, Frangio. Y en la medida que entendamos que los extremos son patológicos y que no siempre podemos tener la razón y que tenemos que tener la humildad para reconocerlo, definitivamente no voy a tener una comunicación defensiva. Qué lindo, así es. Gracias, Estefania. A ti siempre, Frangio. Gracias por tu paciencia No hoy te y preocupes, no te gracias por preocupes. permitirme nuevamente estar aquí. Y a ustedes, gracias siempre por estar. Gracias por estar. Así es, subiendo los algoritmos de este canal, añoro, imploro, necesito, envío energía positiva al mundo para que esto vaya creciendo cada vez más, para que más gente disfrute de este contenido de valor. Por aquí, Frangio, desde Miami. Por aquí, Estefania, desde Caracas, Venezuela. ¡Lo logramos! Sí, hoy ha sido una verdadera lucha, pero lo logramos y estoy muy contenta. Lo logramos. Así es, será hasta una próxima entrega de El Consultorio con Estefania Gucci. Chao.